Hey, Dios te bendiga. Quiero bendecir tu vida con una palabra para que seas lleno del Espíritu Santo. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no tengo autoridad sobre los espíritus demoníacos? ¿Por qué cuando yo reprendo no sucede nada? Alrededor de tantos lugares que hemos recorrido, tantas personas que hemos conocido en nuestro ministerio, vemos de que muchas personas creen tener el don o la unción de liberación o la autoridad y en realidad no la tienen. Muchos copian de mí o de otros ministros, cosas que hacemos cuando ministramos liberación, y cuando lo hacen en los lugares donde van no les funciona, y muchos están frustrados porque quieren saber por qué no tienen autoridad sobre los espíritus. Y hoy te quiero enseñar por la Biblia por qué no operas en autoridad sobre los espíritus. Este debe de ser el interés de todo creyente. Lo primero, ser lleno del Espíritu Santo. Y lo segundo, tener autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Pero si leemos la Biblia en Mateo 17, 15 y 16. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tu discípulo, pero no lo han podido sanar. Aquí vemos que los discípulos no pudieron echar fuera un espíritu, aunque tenían la encomienda de Jesús de operar en liberaciones, en sanidades y llevar su nombre a todo lugar. Y vemos de que cuando Jesús ve que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, dijo en Mateo 17, 17, respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa. Quiero que subrayes eso: generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Si leemos los libros de la Biblia donde esta historia se revela, vemos de que Mateo menciona el espíritu que está en este joven, vemos que Marcos menciona el espíritu que está en este joven, y vemos que Lucas menciona el espíritu que está en este joven. Mateo lo menciona como un espíritu lunático, Marcos lo menciona como un espíritu mudo y Lucas lo menciona como un espíritu. Y vemos que Jesús, en vez de mencionar uno de estos nombres que uno de ellos mencionan, Él reprende el espíritu de incredulidad y empieza a hablar en contra del espíritu de incredulidad y de malos hábitos. Según los tres libros, cuando el joven se acerca a Jesús, el espíritu se enfada, se enfurece, se estremece y queda libre. Aquí vemos el nivel de autoridad en el que Jesús operaba. Vemos que Jesús tenía una autoridad tan grande que los espíritus, al acercarse a Jesús, eran descubiertos y no podían sostenerse. Y Jesús le había dado la encomienda a los discípulos de operar en este mismo nivel de autoridad. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Subraye eso también: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahí vemos que lo que Jesús le está pidiendo a ellos es que crean para que puedan operar en niveles espirituales, para que puedan echar fuera demonios. Jesús le está pidiendo a los discípulos que crean. Y cuando alguien no puede creer, eso significa que tiene un espíritu de incredulidad dentro de sí. Y la incredulidad no te permite cumplirle a Dios lo que Él te ha pedido que hagas. Por eso cuando no haces lo que Dios te exige, es como si Dios no te conociera o no te viera. Mateo 7, 23 dice: entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que lo que hace que Jesús no te conozca son malos hábitos. Cuando tú haces hábitos pecaminosos en tu vida, entonces Jesús no te conoce.
Un mal hábito en tu vida no te permite tener la fe pura que Dios quiere que tú tengas para con Él. Si tú crees que Dios te está hablando en este momento, yo quiero que tú vayas a los comentarios y escriba: Dios, aumenta mi fe, ayúdame a creer. En Mateo 17, 19 y 20 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Subrayen eso: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahí nos damos cuenta que el espíritu de incredulidad que Jesús reprende cuando llevan el joven, no se encuentra en el joven que está endemoniado, no se encuentra en la multitud, ni siquiera en los escribas, se encuentra en los discípulos que andaban con Jesús viendo milagros. Y es sorprendente que los discípulos, con un espíritu de incredulidad dentro, quieren echar fuera el espíritu que hay en un joven. ¿Cómo alguien que está atado puede querer ministrar liberación sobre otros? Aunque tú tengas la encomienda de Dios, no significa que la encomienda es más poderosa que tu liberación para echar fuera a los demonios. Cuando tú eres libre, aunque no estés encomendado, tú puedes operar sobre los espíritus demoníacos. Pero vemos que Jesús le dice algo a los discípulos en Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí hay un error que muchas personas cometen. Es que muchas personas explican en los mensajes que Jesús los mandó a ayunar y orar para que ellos pudieran echar fuera el demonio que hay en el joven. Eso es erróneo. Jesús los está mandando orar y ayunar para que el espíritu que está en ellos de incredulidad salga de ellos, y después que ese espíritu salga de ellos, ellos pudieran echar fuera no ese demonio, cualquier espíritu que estuvieran al frente. Por eso vemos que Jesús le dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. No solo echarían fuera ese demonio, sino que le hablarían a las montañas y le dirían: muévete, y se van a mover. Yo quiero que usted me diga, ¿qué es más difícil? ¿Echar un demonio fuera o hacer que una montaña se mueva? Jesús le está diciendo a ellos: si la fe estuviera en ustedes, ustedes no solo reprenderían demonios, tuvieran autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tuvieran autoridad con los ángeles, tuvieran autoridad con ustedes mismos y tuvieran autoridad sobre los demonios. Aquí vemos que Jesús, para que ellos operen en el nivel de autoridad que ellos quieren, le da dos encomiendas, y una de ellos es el ayuno. El ayuno tiene como función darte autoridad sobre ti mismo. Muchas personas ayunan para tener unción y no saben que el ayuno es para tener autoridad sobre ti mismo o cosas que están retenidas en ti. Por eso vemos que cuando Daniel ayunó, supo que un espíritu tenía su bendición retenida. Cuando Moisés ayunó, recibió la ley, la tabla de los mandamientos de Dios. Cuando Jesús ayunó, resistió al diablo y él tuvo que huir de Jesús. Pero cuando el hijo pródigo duró días sin comer, recapacitó, volvió en sí, se levantó y volvió a la casa del Padre. El ayuno te da autoridad a cambiar lo que está retenido en ti y tener autoridad sobre ti. Por eso, el ayuno te da autoridad sobre ti mismo, y todo el que tiene autoridad sobre sí mismo puede echar fuera cualquier espíritu de las tinieblas que esté frente a ellos. Por eso Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El ayuno y la oración te evitan entrar
en el cuarto del pecado y de la tentación. Y si te encuentras dentro del pecado y de la tentación, te van a ayudar a salir de ese cuarto pecaminoso en el que te encuentras. Por eso, todo aquel ministro que está dentro del cuarto de su tentación o su debilidad no tiene autoridad. Cuando Eva se acercó al árbol, perdió autoridad sobre sí misma porque deseó el pecado. Perdió autoridad sobre el árbol porque tomó el pecado. Perdió autoridad y el respeto a la persona que tenía al lado porque lo sedujo a pecar, y perdió la autoridad y el temor a Dios porque se escondió de Dios. Por eso, las personas que están en el cuarto de su tentación, Dios le da la misma encomienda que le dio a los discípulos: oración y ayuno. La oración hace que Dios entre en ti, y el ayuno hace que tú tengas autoridad sobre ti mismo. De nada vale que tú ores para que el Espíritu Santo esté en ti si tú no tienes autoridad para que los espíritus no entren en ti, si tú no sabes cómo detener la tentación, si no sabes cómo dejar de pecar. Por eso tú necesitas ser fuerte en ti mismo para que lo que recibas de Dios permanezca en ti. Y tú me dirás: Samuel, yo conozco personas que ayunan y oran y están atados. Entonces, ¿qué deben de hacer ellos? ¿Ayunar más? ¿Orar más? Yo te diría no. Lo que ellos debieran de hacer es, en vez de ayunar y orar tanto, cambiar los malos hábitos que tienen. Hay ataduras que se van con oración y ayuno, y hay otras ataduras que se van cambiando malos hábitos. Cuando a mí me llevan un joven que es malcriado con los padres, yo no lo pongo a ayunar y a orar, lo pongo a hacer silencio y a respetar a sus padres. Todo es una balanza. El espíritu que estaba en los discípulos se iba si ellos ayunaban y oraban, pero hay espíritus que están en ti aunque tú ayunas y oras, y lo que tú necesitas es tomar una decisión para que lo que tú haces mal no siga operando dentro de ti. Hemos aprendido 3 cosas en este video. Número 1, los discípulos estaban atados por la incredulidad. Número 2, un mal hábito no te permite tener una vida de fe como Dios quiere que la tengas. Y número 3, la oración hace que Dios entre en ti, y el ayuno te da autoridad sobre ti mismo. Yo quiero que ahora tú compartas este video y se lo mandes a alguien que tú sabes que necesita escuchar esta palabra y necesita ser fuerte en sí mismo para tener autoridad sobre él, sobre los demonios, y tener autoridad en el espíritu para que se pueda levantar. Yo quiero que ahora tú te llenes de fe donde te encuentras. Le pongas la mano a la pantalla de tu teléfono, de tu iPad, de tu televisión, donde quiera que esté escuchando y viendo este video. Yo quiero que tú ores conmigo y le digas: Dios, yo quiero y te pido con fe que tu Espíritu Santo venga sobre mí y cambie en mi vida todo lo que impide que no pueda operar en fe como tú quieres. Que todas mis ataduras salgan de mi vida para yo poder ser libre en tu presencia. Lléname de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.